está acá en los estudios de La Nación Más. Gabriel, gracias por estar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, el primer título que te da esta noche. Todos festejan, todos festejan. Pero eso le pregunté a Luis, le dije, y también se lo dije a Mariana. Yo no pienso que todos festejan. Yo te dije Todos, que no habían ganado claro, todos, ¿eh? Todos ganaron. No, todos ganaron no, todos ganaron no dije. Dije No, todos por eso festejan. yo te pregunto. Es una Todos diferencia ganaron, importante. todos perdieron. Vos decís, todos festejan. No, por lo pronto creo que todos o muchos hablan de el cierre de una etapa y tratan de reformular las explicaciones de lo que ha sucedido tratando de llevar agua a su molino. Creo que en el lado del Frente de Todos dirán, la verdad que esperábamos un golpe mucho mayor y reducir a un punto, 1,3 la distancia es bastante importante en la provincia de Buenos Aires, aunque no se interpreta la pérdida del quórum propio en Senado, la derrota en diputados a nivel nacional. Entonces me parece que hay una intención de mirada hacia el futuro más que de un análisis pormenorizado político de todo lo que ha sucedido. Es como un borrón y cuenta nueva y sigamos adelante. Tres cosas. ¿Cómo se iba a analizar el resultado del Frente de Todos? Por el quórum del Senado, Sí. no se ganó. Por el resultado nacional, no hay nada que festejar. Y por el resultado de la provincia. Y están todos los cañones apuntados a festejar esa remontada, aunque se pierde por 1,3, como dicen acá. Muy bien, es clarísimo. Es un alivio. Se da un alivio porque estaba para el cachetazo, porque siempre se decía que Juntos por el Cambio iba a tener mayor caudal de votos hacia las generales, como pasa usualmente. Y sin embargo acá lo que vemos es que se acortó la diferencia. Y ahí está basado el triunfalismo. Creo que, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero creo que hasta el presidente en el búnker se le deslizó que estamos festejando esta victoria. Leandro Santoro, cuando Sí. la presenta Victoria Tolosa Zapata, dice la gran ganadora de la noche. Claro. Sí, pero es que- Ahora Lo que quiero decir es que está resignificada la victoria de Santilli, porque previo a las PASO había muchas dudas. Ni hablar de la interna con Manes, ¿no? Pero había realmente dudas de cómo iba a calar. ¿Se acuerdan del enroque Sí. de distritos? De si la gente de la provincia lo iba a aceptar como candidato. Había realmente dudas, e incluso con este resurgir del radicalismo ponía hasta en jaque al mismo PRO. Y sin embargo, hoy a la luz de los resultados, fue uno de los grandes ganadores Larreta haciendo esa maniobra electoral tan relevante. Sí, Mariana. No, Es lo una que foto que antes de las PASO no era lo esperado, porque no te olvides de que el diagnóstico, el objetivo que planteaba el Frente de Todos antes de las PASO era el de intentar tener mayoría en diputados, no perder el Senado. Entonces me parece que ante el diagnóstico previo de las PASO es una foto que realmente cala hondo. Ahora, La cuestión fundamental es decir, se terminó la etapa, no es necesario mucha interpretación de los resultados, a pesar de que ahora en el búnker nos van a ver festejando. No queremos mirar para atrás, la pandemia terminó como sea, todo esto, la verdad que dejémoslo de lado y a partir de ahí marquemos un para adelante. Ahora, en esa circunstancia, la palabra presidencial, más allá de sus propias contradicciones, después tienen eco o no en la vicepresidenta, en toda la dinámica interna del Frente de Todos, que no es muy sencilla. Facundo, hay muchas cosas Por para eso mí. tendríamos que por lo menos compararla con el 2019 del 48%. Digo, esa es un estimado, pero después viene el desgaste, poner los líderes en cancha, la militancia del momento, el fuego amigo de una coalición heterogénea, que es una experiencia diferente a lo que ha pasado en Argentina, los jugadores diversos que hay en el otro equipo. Digo, me parece que el techo es más alto, por supuesto, posible, de acuerdo a lo que se juegue hacia 2023, que falta una eternidad. Claro. Ahora, también es verdad de que cuando estás en el gobierno todo se hace mucho más difícil por un lado, quizás algunas ventajas de tener más solvencia, más billetera, pero la realidad es que el desgaste siempre es muy fuerte. Yo diría que no hay texto sin contexto, y la verdad que la apuesta de Larreta en su momento era moderación en un momento en que no la había, porque toda la pandemia se manejó con una Patricia Bullrich en primer plano, muy confrontativa, que tuvo que hacer un paso al costado, pensando que la estrategia Larreta hacia esta elección
tenía que ser la triunfante. Y encima tenía la amenaza, comillas, ¿no? De un radicalismo pujante, diferente, que vino con una ambición de poder quizá de con otra lógica. Entonces, con la incorporación de Manes sobre todo. Entonces, me parece que sí, ahí lo describe más allá de lo cuantitativo como alguien que ha ganado hoy realmente. Bueno, ¿qué va a hacer la oposición, no, a este llamado? Es muy difícil, pero... Estoy preparado. Si te digo ahora, a esta hora, 17-12 minutos, ¿qué país vamos a tener mañana? ¿Con qué país, viste? Está difícil, ¿no? Incertidumbre es la palabra que domina. ¿Es un gronazo o imaginás que ya, sea cual sea el resultado, va a fluir una semana un poco más tranquila? Mirá, las PASO avisoraron, advirtieron una circunstancia, por lo tanto pusieron al tanto de que la cosa no era como se pensaba. Eso ayuda también a los oficialismos a tener, como le pasó a Macri también, a Macri en la elección anterior quizá. Entonces las PASO te alivianan, te amortiguan el golpe, que si no antes venía de una, ahora vienen 2 escalas. Entonces eso en ese sentido ayuda. Muy revuelta, y acá tenemos las particularidades de muchos años de crisis, de la pandemia que pegó fuerte, de un gobierno de coalición electoral, igual que la oposición, y los temas económicos nuestros de hace demasiados años. Yo me acuerdo del primer tema inflacionario desde hace muchos años, en el 89. O sea, nosotros tenemos, anteriormente también, pero en el 89 ya teníamos, son demasiados años de no encontrar la vuelta. ¿Sigue votando acá con el La respuesta es sí, sí, y lo avisorábamos incluso en el peor momento de la pandemia. Decíamos, ¿cómo se va a votar en el 2021? Y esto hay una cuenta que es muy, casi que te diría que tragicómica, pero si al gobierno le iba bien con la pandemia, se votaba con el bolsillo. Si le iba mal con la pandemia, se votaba con la pandemia y con el bolsillo. Y si le iba más o menos moderadamente con la pandemia, también se iba a votar con el bolsillo. Claro. Entonces hay una desconexión en la situación. El tren de frente, la inflación, actuaron pensando que los preservaba a los oficialismos, las cuarentenas de las críticas rivales en todos lados, pero eso de algún modo fue comerse un amague, porque muchos advertíamos de que eso era muy positivo para el momento en que la pandemia se desarrollaba, pero no tenía nada que ver con lo electoral. Lo hablábamos muchas veces en cámara y fuera de cámara también. El proceso, y en el interior del país y en muchas de las ciudades, fue aprobado, fue valorado positivamente el tema de la vacunación, a pesar de las manchas del tigre que todos ya conocemos. Sin embargo, eso es una condición y no la capacidad para... El manejo de la pandemia en Argentina parece que se dio en Argentina, que es Alberto Fernández pudo protagonizar un gobierno del que no era el jefe desde el primer momento, y lo pudo hacer gracias a la pandemia. Eso lo hizo ponerse la cuarentena al hombro. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Cuando la cuarentena empezó a hacer agua por todos lados y a no traer los resultados que se esperaban, por lo tanto su liderazgo quedó puesto en duda, en juego, del 80%, del 70% de abril, un año después, 40 puntos de diferencia. Se terminaron las conferencias, los comunicados pasaron más por el Ministerio de Salud. Y empezó la delegación a los gobernadores y a los intendentes, y los muy hábiles, los gobernadores y los intendentes se quedaron quietos, mostrando consenso al comienzo, después tomando el tema de la pandemia, pero como un tema mucho más global y mucho menos ambicioso que el gobierno nacional, que buscó decir algo así como: nosotros con esta cuarentena tan restrictiva vamos a lograr mejores resultados que Suecia, Chile, Noruega, Nueva Zelanda, no sé, distintas comparaciones que no son muy recomendables. Se decretó la finalización de la pandemia cuando asumió Mansur. Exacto. Hace 2 minutos. Hace muy poco. Por lo tanto, la reactivación, por lo menos la económica, poner a la Argentina de pie, como dice el oficialismo, no es algo sencillo y de la noche a la mañana por decreto. Eso es un proceso que usualmente tendría que haber una articulación entre gobierno y oposición para buscar el largo plazo, pero lo electoral tiñe todo. ¿Escenario más status quo sería ese que vos estás planteando? 40-38. Y pierden, por menos en la provincia, mantienen el quórum en el Senado. Escuchemos a la gente. Y aparte se ve la épica de la reacción del peronismo. Ahora, la carta de Cristina, sumado a los cambios, hay una reacción cual... Yo hablo del senador... Ahí hay festejo o no hay festejo. Hablo del... Me parece que hay. Si hay reacción en los números, si el número hace como el electrocardiograma que vive,
Sí, sí, hay que... Entonces ahí cada uno se vuelve... La unión es por captar algo del orgullo de haber podido retomar en la épica y que nosotros tenemos algo que ver con esto. Claro. Eso sería para los intendentes, No, para la los unión funcionarios, para los se gobernadores. festeja cuando el barco va a flote. Cuando se está hundiendo saltan todos primero. Sí, totalmente. Cualquiera de los dos. Sí. Le pasa a cualquiera de los dos. Ángeles, lo que se demuestra en los videos, hasta Alberto creo que llegó a decir que esto es una victoria, ¿no? Sí. Me parece que hay una dimensión simbólica muy interesante que pasa por otro lado que lo cuantitativo, cuánto, porque a la gente, en definitiva, si tienen un diputado más, un diputado menos, yo sé que se van a agarrar la cabeza muchos dirigentes de lo que estoy diciendo, pero la dimensión simbólica es la que se esperaba algo muchísimo peor y hoy se está festejando en el búnker del Frente de Obvio. Todos, porque vos mirás a nivel nacional y tenés un resultado, a nivel de diputados y senadores, como es el ida y vuelta, y tenés un resultado. La provincia de Buenos Aires, tan simbólica, tenés otro resultado. El clima festivo en el Frente de Todos demuestra que tiene diversas Y después hay que interpretaciones. ver qué relato construye cada uno. La es que se mire y se analicen los resultados que han pasado hace unos minutos y lo que viene. Yo creo que el Frente de Todos está mirando más lo que viene sin dejando de lado lo que sucedió, Es que lo- diciendo borrón y cuenta nueva, vamos para el 2023. Tiene razón. Me parece que ahí lo que tenemos que leer políticamente de lo que viene, decían, ¿cuánto va a estar el dólar mañana? Me encanta esa Y pregunta. a mí me gusta Es la eso, pregunta ¿viste? que Para saber si que alguno tiene lleva unos ahí, me mangos y parece la que comprar o no. en el ¿viste? discurso de Alberto la única cosa que queda clara es que le importa cuánto va a estar el dólar mañana. Habló del Bueno. proyecto de llevar el acuerdo del FMI al Congreso en una situación de mayor debilidad.